En esta presentación hablaremos sobre las características de la membrana celular y su implicación en los procesos mecánicos que tienen lugar en ella. La membrana plasmática es el límite entre el medio extracelular y el intracelular. Tiene un espesor de 7 nanómetros. Del análisis de membranas aisladas se ha comprobado que están formadas por lípidos, proteínas y en menor proporción por glúcidos. Los lípidos que podemos encontrar en ella son fosfolípidos, glucolípidos y esteroles, como por ejemplo el colesterol. Estos lípidos son de naturaleza anfipática, por lo que en medio acuoso se orientan formando micelas esféricas o bicapas lipídicas. La mayoría de las proteínas que están presentes en la membrana plasmática tienen estructura globular y pueden ser proteínas transmembrana o proteínas periféricas. Los glúcidos constituyen la cubierta celular o glucocálix. Se ha observado que los componentes de la membrana se pueden mover, lo que le da fluidez a la misma, presentándose como un modelo de mosaico fluido. La fluidez depende de la temperatura, de la naturaleza de los lípidos y de la presencia de colesterol. Los principales procesos dinámicos que ocurren en una membrana biológica son rotación de los enlaces de carbono, que consiste en un movimiento rotacional alrededor de las uniones carbono-carbono a lo largo de los ácidos grasos. Flexibilidad de la cadena hidrocarbonada, sobre todo en el caso de cadenas que presentan dobles enlaces en su estructura. Difusión rotacional, movimiento de rotación de las moléculas de la membrana alrededor de sí mismas. La difusión rotacional puede darse de dos formas, mediante rotación alrededor de un eje móvil o alrededor de un eje fijo. Difusión lateral, movimiento traslacional a lo largo de la superficie de la bicapa. Este movimiento puede ocurrir con idéntica probabilidad en todas las direcciones de forma completamente aleatoria. La difusión lateral depende del grado de rigidez de la membrana. Fluctuaciones, movimientos de la bicapa similares a ondulaciones de la misma. Las fluctuaciones de las membranas suelen presentarse en las proximidades de la fase de transición de los lípidos que constituyen la bicapa. Difusión transmembrana, o flip-flop, es un movimiento de traslocación de una molécula de una mitad a otra de la bicapa. La membrana celular puede experimentar esfuerzos de tracción y de flexión. La bicapa ofrece resistencia a la extensión en el plano, ya que si por la tracción separamos los fosfolípidos, la parte hidrófoba expuesta al agua absorbería mucha energía, desfavoreciendo el sistema. En cambio, las moléculas se pueden mover libremente en la capa. Las membranas anfifílicas en fase sólida no se pueden estirar lateralmente, solo se pueden doblar en una dirección, pero por encima de una temperatura de transición presentan una fase fluida. En esta fase, en cambio, están permitidas deformaciones laterales, que se relajan mediante el flujo lateral, por lo que se pueden doblar en dos dimensiones y formar segmentos esféricos. Dentro de su plano, sin embargo, la bicapa se comporta como un fluido viscoso, debido a la gran movilidad lateral de las moléculas anfifílicas. Desde un punto de vista de la mecánica, las membranas son un sistema bastante único, en el que su comportamiento combina la mecánica de sólidos y de fluidos. Esta característica de las membranas es muy importante para los procesos de fusión o de fisión de membranas, así como otras transformaciones esenciales para la función celular. La remodelación de la membrana celular se realiza a través de un proceso mecánico. Las células necesitan expandirse, estirarse o moverse durante procesos fisiológicos fundamentales. Para hacerlo cambian su forma o su tamaño, para acomodar cambios en la forma celular debidos a procesos de carga. Cuando pequeñas áreas de membrana engullen la carga y entran en la célula mediante el proceso de endocitosis, el área de la membrana se reduce. Por otro lado, cuando determinadas vesículas se fusionan con la membrana para liberar la carga mediante el proceso de exocitosis, se incrementa el área de esta. Ambos procesos son procesos activos, dependientes de energía y ayudados por el citoesqueleto. Sin embargo, estos procesos activos necesitan de varios segundos o minutos y por lo tanto no se puede dar lugar la remodelación de la membrana de forma instantánea y continua, lo que es necesario para muchos procesos fisiológicos. El mecanismo por el que se acomodan estos cambios sigue siendo poco claro. Estudios muestran que incluso antes del inicio de la remodelación activa de membrana existe un proceso mecánico pasivo que no implica el citoesqueleto y por el que las células se remodelan y responden de forma inmediata a las fuerzas físicas. Las células se estiran al someterlas a una cantidad física de deformación lineal.
o se hinchan al ser expuestas a un medio hiposmótico. En ambos casos se da una rápida liberación de tensión, ya sea por la liberación de estiramiento o por la reexposición al medio isotónico. Se da lugar la formación de numerosos pequeños depósitos en la membrana. Se dan invaginaciones tubulares como resultado de la liberación de estiramiento, mientras que el proceso osmótico causa dilataciones como grandes vacuolas. La formación de estos depósitos de membrana indica la activación de un proceso de remodelación en respuesta al estrés, con el fin de preparar la membrana de la célula para que los procesos de transporte se den rápidamente. La fusión de la membrana se produce en una gran cantidad de procesos biológicos, como la entrada de virus, el tráfico intracelular o la fusión entre células. En el proceso de fusión de membranas, las células deben superar varias barreras de energía, la repulsión de cargas y la posterior desestabilización de las bicapas lipídicas, dando lugar a la formación de poros de fusión y expansión. Estudios de la fusión de vesículas intracelulares han conducido a la identificación de muchas proteínas implicadas en estos procesos. Sin embargo, se sabe relativamente poco sobre cómo las células pueden superar las barreras de energía para fusionar sus membranas plasmáticas durante la fusión intercelular. Estudios posteriores demuestran que la fusión célula-célula es un proceso asimétrico, en el que la célula atacante inserta protrusiones en forma de dedos en la célula receptora, para promover la participación de la proteína fusogénica y la formación de poros de fusión. Sobre esta base se experimentó con embriones de mosca drosófila, en los que la formación de tejido muscular multinuclear requiere la fusión entre dos tipos de células musculares fundadoras y mioblastos de fusión competente. Antes de la fusión de mioblastos, una célula fundadora y uno de estos mioblastos forman una estructura adhesiva, a lo que se denomina sinapsis fusogénica. Estas moléculas de adhesión celular de tipo específico organizan distintos reordenamientos del citoesqueleto de actina en las dos células musculares adherentes, lo que resulta en la formación de estructuras de F-actina asimétricas. En concreto, el ataque de los mioblastos tiene una estructura de F-actina con podosomas, en vez de la célula fundadora receptora. Estas protrusiones parecen imponer una fuerza mecánica sobre las parejas de fusión, que provoca curvaturas en segundos. La respuesta celular a la fuerza mecánica es crítica para diversos procesos biológicos. La miosina II es un efector intracelular implicado en este proceso, que actúa como un mecanosensor. La miosina II es activada por vías de señalización químicas, que implican diversas proteínas de la superficie celular. A su vez, genera fuerza contráctil para regular comportamientos celulares tales como la migración, adhesión y cambio de forma. Sin embargo, aún no está claro qué es lo que inicia el reclutamiento de la miosina a las localizaciones celulares en respuesta de estímulos mecánicos. Un modelo sugiere que la miosina II es reclutada por la señalización química, la participación de proteínas de superficie, integrina, Rho y Rho, implicando la respuesta mecanosensorial. Por otra parte, la miosina puede cambiar de posición por aplicación de fuerzas mecánicas externas, y este efecto ocurre a través de la detección directa por la propia miosina II de la tensión mecánica en la red de actina. Se ha demostrado que la fusión célula-célula, la miosina es reclutada para la sinapsis fusogénica, debido a su capacidad intrínseca para detectar tensiones mecánicas en la red de actina, mientras que la señalización química de las moléculas de adhesión celular Rho y ROC aumenta la cantidad de miosina activada y amplifica la respuesta mecanosensorial. La miosina acumulada genera tensión cortical adicional requerida para resistir la invasión de la estructura de F-actina con podosomas, moviendo así la yuxtaposición de la membrana celular y la fusión. Muchas gracias por vernos.